Muy buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente les doy la bienvenida al curso de literatura. En esta ocasión trabajaremos el capítulo número 21, cuyo tema es el modernismo español. También podemos denominar al modernismo español como la generación del 98. Comencemos. A modo de motivación, leamos el siguiente texto. Platero. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto, y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscatelas, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y de espaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, acero y plata de luna al mismo tiempo. Como podrán advertir, estimados estudiantes, hay una descripción idealizada de Platero. ¿Pero quién es Platero? Pues Platero es un burrito. ¿Y quién lo está idealizando? La voz poética, el yo poético. De hecho, la obra se llama Platero y yo. Y esta obra le corresponde al autor español llamado Juan Ramón Jiménez. Veamos ahora el aspecto teórico de nuestro tema. En primer lugar, el contexto. Año 1898. Estimados estudiantes, los autores de la generación del 98 se reúnen justamente debido al año del desastre nacional español. Ese año fue 1898. En ese momento España pierde sus últimas colonias de ultramar, que eran Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Es decir, la sociedad española se encontraba en una profunda crisis política, moral, económica, social en general. Y ante esta circunstancia es que un grupo de intelectuales, un grupo de escritores españoles se van a reunir para intentar rescatar lo español. Vamos a definir a la generación del 98. La definimos como el grupo de escritores que se reunieron para restaurar, para rescatar el espíritu y el orgullo nacional español. Estos autores reciben influencia del modernismo, motivo por el cual se les llama el modernismo español. El líder de este grupo fue Miguel de Unamuno, aunque el mejor poeta fue Antonio Machado, con la obra Campos de Castilla. Y por primera vez fueron llamados de esta manera, es decir, generación del 98, por José Martínez Ruiz, también conocido como Azorín. Este escritor los llama así por primera vez en una entrevista para el diario ABC de Madrid. Recuerda, el modernismo es la primera escuela que viene de América e influye en España. Características del modernismo español. Veamos algunas de las principales características de este grupo de autores. En primer lugar, buscaban la belleza sensorial, por lo tanto le rinden culto, ¿ya?, a la excitación de los sentidos a través del empleo de una figura literaria llamada la sinestesia. Asimismo, toman como símbolo de belleza y elegancia al cisne. También procuran el efecto musical del poema, es decir, todo poema debe ser sonoro, musical, colorido además. También buscan lo irreal
dejándose llevar por la fantasía, y el principal objetivo va a ser la belleza. Por ello decimos que su fin es exclusivamente estético. Además, también desarrollan la temática exótica. Esto quiere decir que te hablan de épocas y de lugares lejanos, tanto en el espacio como en el tiempo. Estas son las principales características de la generación del 98 o modernismo español. Sigamos. Veamos ahora al autor Juan Ramón Jiménez. Él nació en la ciudad de Moguer, al sur de España, en 1881. En 1916 se casó con la poetisa Zenobia Camprubí, y cuando estalla la Guerra Civil Española, él abandona España y se refugia en su casa de Puerto Rico. En 1954 fallece su esposa, lo cual le produce al autor una profunda depresión. En 1956 obtiene el Premio Nobel de Literatura y 2 años después fallece justamente en su casa de Puerto Rico. Algunas características de su obra. Juan Ramón Jiménez destaca como un constante perseguidor de la belleza. Él es un autor cuyo objetivo es alcanzar efectivamente lo estético, la belleza. Otras características. Se inicia en el modernismo, aunque luego va a ir evolucionando en el tiempo. Trabaja la prosa poética, es decir, la narración que contiene elementos de la poesía. También adopta el verso libre y su obra es bastante musical. Tenemos ahora las etapas de la obra de Juan Ramón Jiménez. La primera etapa es la etapa modernista. Aquí destacan sus libros Arias Tristes, Soledad Sonora y sobre todo Platero y yo. Luego evoluciona a una segunda etapa, la llamada etapa intelectiva o intelectual. Aquí destacan sus libros Diario de un poeta recién casado, Primera antología, entre otros. Y finalmente, Juan Ramón Jiménez aborda el tema de la religiosidad. Y esto se da en su tercera etapa, llamada la etapa suficiente. Aquí te habla o aparecen las obras Tercera antología poética y sobre todo Dios deseado y deseante. A lo largo de sus etapas, Juan Ramón Jiménez siempre mantuvo un exquisito cuidado con el uso del lenguaje en búsqueda de la perfección y el logro de la belleza absoluta. Eso es lo que más se destaca en nuestro autor. A continuación veamos algunas imágenes referenciales a la máxima obra de Juan Ramón Jiménez, Platero y yo. Como habíamos estado viendo también ya en la motivación, Platero es un burrito que va por las calles de Moguer acompañado del yo poético. El yo poético vendría a ser la figura de Juan Ramón Jiménez. Juntos recorren las calles, los alrededores de Moguer y donde se observa el gran cariño que tiene Platero hacia la naturaleza. Le gusta estar en el campo, en los bosques de pino, les gusta oler las flores, comer naranjas y sobre todo, le gusta jugar con los niños. Platero es bastante tierno con los niños. Lamentablemente, el burrito Platero come una hierba venenosa, lo cual le produce la muerte. Y a la muerte de nuestro burrito, el yo poético, es decir, el fiel amigo de Platero, se queda solo, se queda triste. Y a partir de ese momento la obra tiene un tono elegíaco, pues el yo poético se lamenta la muerte de su gran amigo. Recuerda, estimado estudiante, que esta obra emplea la prosa poética, es decir, es una narración que tiene elementos de la poesía. Asimismo, en Platero y yo encontramos un total de 138 capítulos, que en realidad son capitulillos porque son bastante breves.
y representa a esta obra al modernismo español. Muy bien, estimado estudiante, ahora veamos nuestra helicopráctica. Pregunta número 1. Nos pide completar las oraciones. Como ya vemos, estas ya están completas. Leamos. A. Se conoce como la generación del 98 al grupo de escritores españoles que buscaron la esencia de su país. B. La obra más elogiada de Juan Ramón Jiménez fue Platero y yo, obra que consta de 138 capítulos. Juan Ramón Jiménez nació en España, en la ciudad de Moguer, y se casó con Zenobia Camprubí. Luego, se refugió en Puerto Rico tras estallar la Guerra Civil Española. Pregunta número 2. Escribe verdadero o falso según corresponda. Juan Ramón Jiménez escribió Platero y yo. Sabemos que eso es verdadero. A la generación del 98 se le conoció como los preocupados. Falso. ¿La generación del 98 estuvo influenciada por el modernismo? Desde luego que sí, verdadero. ¿Y el premio Nobel de 1959 lo ganó Jiménez? Recuerda que Jiménez gana el Nobel en 1956. Por lo tanto, falsa la última afirmación. Pregunta número 3. Ordene las sílabas y escribe el nombre de las ciudades relacionadas con Juan Ramón Jiménez. En la alternativa A encontramos a la ciudad de Puerto Rico. En la alternativa B, a la ciudad de Moguer, que es donde nació el autor. Y en la alternativa C, la ciudad de Madrid. Pregunta número 4. Juan Ramón Jiménez nació en... Recuerda que él nace al sur de España, en la ciudad de Moguer. La respuesta sería la alternativa C. Pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes autores pertenece al modernismo? De la lista de 5 autores que encontramos, el único que es parte del modernismo y del modernismo español es Juan Ramón Jiménez. Los demás no se relacionan con ese movimiento literario. Pregunta número 6. Según su estructura, Platero y yo es... Recuerda que para la elaboración de esta obra, el autor emplea la prosa poética. Por ese motivo, la respuesta es la C. Pregunta número 7. La esposa de Juan Ramón Jiménez se llamó... Recuerda, la gran compañera de vida del autor fue Zenobia Camprubí. Por lo tanto, la respuesta es la C. Pregunta número 8. Juan Ramón Jiménez ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956. La respuesta sería la B. Finalmente, pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes es una obra modernista? Veamos la lista de 5 obras que se proponen y la única modernista es Platero y yo. Recuerda que Platero y yo es de Juan Ramón Jiménez y pertenece a la primera etapa del autor, justamente la etapa modernista. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí llegamos con el desarrollo de nuestra helicopráctica. Ahora te invito a que trabajes tu helicotaller. Adelante, tú puedes.